Un gusto. Le saluda la licenciada Carla Belloda Ramos, tecnólogo médico en terapia física. Pertenezco al servicio de terapia física funcional en el departamento de lesiones medulares. El día de hoy vengo a compartirles un poco de la experiencia que tenemos dentro del instituto sobre el manejo de las complicaciones por parte de terapia física en pacientes con lesión medular. Espero que esta sesión educativa sea productiva para ustedes y vamos avanzando. Los objetivos de la presente sesión educativa son los siguientes. El conocer las principales complicaciones que manejamos como terapeutas físicos en este tipo de pacientes. Segundo, el mostrar las distintas evaluaciones físico-funcionales, además de mostrar el raciocinio clínico que nosotros debemos tener para poder organizar una sesión con cada paciente. Y tercero, el conocer un modelo de abordaje que nosotros tomamos en el instituto y que ayuda a prevenir las complicaciones de los pacientes con lesiones medulares. Pero en sí, ¿qué entenderíamos por complicaciones en las personas con lesiones medulares? Pues no solamente van a ser las complicaciones médicas específicas, sino también cómo nosotros como terapeutas físicos podemos ayudar a prevenir ciertas de ellas. En la primera figura, podemos observar que tras una lesión, de la médula espinal, ¿qué vamos a encontrar? Primero, la gran mayoría de los pacientes son operados, tienen fijaciones transpediculares o diferentes tipos de cirugías, los cuales, por ejemplo, van a dejar alteraciones en piel. Por ejemplo, van a generar cicatrices retráctiles, las cuales nosotros como terapeutas físicos debemos ir conociendo y debemos ir movilizando, evitando las retracciones, en este caso a nivel tanto de piel, de la fascia, que me vayan a generar alguna alteración musculoesquelética mayor. Por ejemplo, mediante el uso del goniómetro podemos saber si es que existe una limitación o no de los rangos articulares, y si es que el paciente va a necesitar ciertas estrategias, y eso va a ayudar justamente a que nosotros tomemos decisiones con respecto a qué tipo de sugerencias le damos al paciente y a la familia. En la figura inferior podemos observar que ya existe una deformidad a nivel de la columna, debido justamente a que esta persona ya tuvo una lesión medular muchos años antes, ¿no? Y que lamentablemente le generó como consecuencias musculoesqueléticas una escoliosis, ¿no? Una de las complicaciones principales que encontramos con las personas con lesión medular son las alteraciones del tono muscular. Estas van a estar relacionadas con el nivel de lesión, en donde las lesiones más altas van a tender a generar una hipertonía, donde se va a mostrar la espasticidad, si es casos más graves, rigidez, la presencia de movimientos automáticos o automatismos medulares, el aumento de los reflejos o la hiperreflexia. Y también vamos a tener otro grupo en el cual van a tender a generar hipotonía, sobre todo las lesiones de cola de caballo, lesiones más bajas, las cuales van a tender hacia la flacidez. A continuación mostramos 4 videos en donde podemos ver a 2 pacientes con distintos grados de hipertonía. Uno de ellos, a pesar de que existe este aumento del tono, logra realizar la actividad con mínima interferencia, en la cual el jovencito del lado izquierdo logra completar la actividad del cambio postural de sedente hacia decúbitos y viceversa. En el caso del señor, que son los 2 videos de la derecha, podemos evidenciar en donde él desea realizar la actividad de marcha, la cual está supervisado por el terapeuta. Podemos evidenciar
que de todas maneras existe cierta limitación que impide que el paciente logre realizar la actividad de marcha. Podemos observar que definitivamente no solamente el problema es a nivel del tono postural, sino ya también dentro de la organización sensorial del mismo paciente, además de los componentes de alineamiento que definitivamente influyen en esta actividad, ¿no? De todas maneras, más adelante o de repente por cuestiones de tiempo no estamos ampliando mucho la explicación de cada video, pero es justamente para que se den una idea de cómo sería una hipertonía en cada tipo de pacientes, ¿no? En este caso, el paciente del lado derecho es un paciente cuadri, nivel C5, C6 incompleto, y el paciente del lado izquierdo es un paciente T2 hacia B. Igual podemos observar que la espasticidad o en este caso la hipertonía definitivamente afecta o interfiere en el desarrollo de las actividades funcionales de los pacientes, los cuales podemos tener en cuenta que existen estudios en donde el 70% de los pacientes con lesiones medulares tiene ese problema, ¿no? Refiere que el aumento de tono interfiere dentro de sus actividades y pues es una de las principales causas de preocupación de los mismos pacientes. En la siguiente diapositiva mostramos a dos pacientes muy diferentes a los anteriormente vistos. Estos dos pacientes tienen la tendencia a ir hacia una hipotonía, en donde podemos observar que de todas maneras, a pesar que el tono no esté incrementado, también generan otro tipo de mecanismos compensatorios debido a la falta de ajuste postural proximal, el cual definitivamente también se ve relacionado con la poca actividad funcional voluntaria que tiene cada uno de estos pacientes. En todo caso, ya sea una hipertonía o una hipotonía, definitivamente van a existir ciertas restricciones que van a afectar la calidad del movimiento, que es lo que nosotros como terapeutas físicos siempre buscamos, ¿no? En buscar que el paciente tenga la mejor experiencia sensorial y lo más cercano a lo típico para que de por sí saque la mayor cantidad de potenciales adecuados y así pueda organizar y estructurar una actividad funcional lo más óptima posible. Ahora hablaremos con respecto a las complicaciones musculoesqueléticas. Ya hablamos acerca del tono muscular que está dentro de las afecciones neuromusculares, pero también consideremos que estas complicaciones neuromusculares definitivamente van a estar enlazadas a las complicaciones musculoesqueléticas. Una de ellas va a ser las alteraciones del trofismo muscular, debido pues a la pérdida de actividad voluntaria debajo del nivel de lesión. Definitivamente va a existir una pérdida de masa muscular que me va a derivar justamente a esta alteración del mismo trofismo. Podemos evidenciar, por ejemplo, un miembro inferior en la imagen de un paciente cuya lesión medular, pues que ya es mayor de 10 meses en este paciente, pues definitivamente ha afectado a su trofismo, generando pues una hipotrofia severa a nivel de los gemelos. Y así como él, muchos de los pacientes pues que definitivamente no tienen un control voluntario de bajo el nivel de lesión, definitivamente van a presentar estas complicaciones a nivel del trofismo muscular. Bueno, como podemos observar, ahora podemos ver que otra de las complicaciones son las presencias de las contracturas y los acortamientos musculares, los cuales pues definitivamente se van a implantar si es que el paciente continúa realizando movimientos inadecuados o estrategias de movimiento pues poco eficientes
que definitivamente van a generar mecanismos compensatorios y por ende, pues definitivamente la aparición de las contracturas y a posterior de los acortamientos musculares. Podemos evidenciar comparando nomás la foto del primer y segundo paciente comparado con el paciente de la imagen inferior, que los isquiotibiales de los primeros pacientes están acortados, ¿no? Y ya de por sí esa postura, esa actitud postural hacia una flexión definitivamente le va a crear un acortamiento a nivel de toda la cadena muscular flexora, ¿no? Y pues como mostramos secuencialmente que un paciente pues va a presentar sus acortamientos, va a presentar contracturas musculares, si éstas se mantienen en el tiempo, definitivamente van a generar limitaciones articulares. Por ende van a generar también alteraciones o deformaciones, como podemos observar ya en las imágenes presentes, o también osificaciones heterotípicas, que pues es una de las complicaciones comunes en los pacientes con lesiones medulares, en las cuales debemos tener bastante cuidado como terapeutas físicos. Si nosotros a la evaluación observamos pues que el paciente presenta ya una limitación de movimiento, con un aumento de temperatura, con de repente fiebre en el paciente, no debemos también tener conocimiento que tenemos que derivarlo al especialista para que puedan sacar pues una radioimagen y poder observar realmente qué está sucediendo en la articulación misma, ¿no? Entonces, este tipo de alteraciones, como son las osificaciones heterotípicas, pues definitivamente deben ser manejados en equipos multidisciplinares, siempre en coordinación con el médico para poder prevenir pues mayores complicaciones de las llaves. Otra de las complicaciones que manejamos como terapeutas físicos pues es el manejo de las complicaciones de piel y anexo en el caso de, por ejemplo, la presencia de las cicatrices posoperatorias. Sabemos pues que muchos de los pacientes definitivamente han cursado pues con una cirugía o de repente con ya la cicatriz de alguna úlcera por presión, pues definitivamente nosotros como terapeutas físicos debemos mostrar al paciente estrategias adecuadas o movilizar esa cicatriz realizando técnicas específicas para poder evitar una retracción de la misma cicatriz que me impida pues un movimiento funcional adecuado. También pues definitivamente debemos evitar y mostrar al paciente con la actividad funcional que el paciente puede evitar la presencia de las úlceras por presión. Conocemos pues que las úlceras por presión en los pacientes con lesiones medulares de todas maneras va a generar un incremento en la estancia hospitalaria, va a retrasar definitivamente el proceso de rehabilitación, en donde definitivamente vamos a tener un retraso de esa evolución funcional. Entonces, ¿qué soluciones definitivamente deberíamos tener con respecto a esta área? Pues uno, el entrenamiento al paciente, dos, el entrenamiento al familiar y definitivamente el manejo pues de las cicatrices apropiados por el especialista, ¿no? En este caso, desde el aspecto del manejo de terapia manual u otros recursos técnicos que cada uno de nosotros como terapeutas físicos pues podemos realizar. Otra de las complicaciones que tienen los pacientes con lesión medular pues es la presencia del dolor. El dolor en este caso que vamos a hablar es el del origen mecánico, ya que también muchos otros pacientes tienen otro tipo de dolor que es del origen neuropático, el cual también va a ser trabajado desde otro aspecto y bueno, por motivos de tiempo no vamos a ahondar en eso. Vamos a orientarnos más al del origen mecánico, en donde nosotros debemos tener como objetivos principales disminuir el dolor y solucionar la causa del mismo, identificando cuáles son las actividades que de repente están incrementando esta presencia del mismo o cuál es la causa
en este caso mecánica del mismo, para así poder solucionarlo y prevenir pues a futuro nuevamente este episodio, ¿no? Como terapeutas físicos tenemos múltiples recursos técnicos en donde no solamente debemos hacer pues el uso, obviamente, si es que deseamos de los agentes físicos, sino sobre todo de trabajar, ¿no? La reeducación funcional, la reeducación neurofuncional del paciente que va a generar definitivamente un alivio en el dolor y también va a generar pues definitivamente la eliminación de la causa del mismo. Y pues vemos que tenemos un 31% de toda la población con lesión medular que tiene un dolor del tipo nociceptivo, mientras que un 29% del tipo dolor neuropático y un 40% tiene un dolor mixto, o sea que tiene tanto dolor nociceptivo como dolor neuropático. También vemos pues que existe ese dolor, cómo hace o qué interferencias son las que genera, pues vemos que existen distintos tipos de interferencias. Uno de ellos es en la actividad misma, en el ánimo, en el caminar, en el trabajo, las relaciones, el sueño y la diversión. Otra de las complicaciones que existen en los pacientes con lesiones medulares, pues son las alteraciones sensoroperceptuales, en donde van a estar asociadas pues al nivel de lesión. Definitivamente va a existir una alteración de la sensibilidad que va a estar afectando pues definitivamente las vías ascendentes, en donde van a estar afectados el tacto superficial, el tacto profundo, la propiocepción, el manejo del dolor, y pues definitivamente todo esto va a generar una alteración del esquema corporal, donde debemos entender pues que toda esta alteración de todos los ítems va a generar de todas maneras un impacto en el desempeño funcional del paciente. Entonces es importante conocer justamente los tipos de alteraciones que vamos a presentar, porque desde ahí nosotros como terapeutas tenemos que ir trabajando sobre la organización del mismo para que el paciente pueda lograr tener una experiencia sensorial adecuada, fructífera y que permita que el paciente explote su máximo potencial. Todas estas afecciones que hemos visto, pues, a nivel de los múltiples sistemas, pues definitivamente me van a generar como consecuencia mayor la dependencia funcional, pues debido a la pérdida muscular voluntaria, debido a una alteración del tono muscular, las alteraciones de sensibilidad, pues esto va a generar definitivamente una pérdida de la coordinación intermuscular, una afección del esquema corporal, una alteración o una pérdida de las habilidades motoras del paciente, en este caso de las estrategias adecuadas, en donde el paciente va a realizar pues mecanismos compensatorios para poder realizarlos, o también generar ya definitivamente una dependencia funcional, en donde el paciente no va a ser capaz de realizar la actividad funcional por sí mismo o de forma independiente. Entonces, tras todo lo expuesto previamente, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta. Bueno, pero antes de decir qué hacemos, pues definitivamente, una vez que tengamos a la persona, debemos evaluarla y realizar una evaluación fisioterapéutica considerándolo a él o a ella como un todo. Por eso es que utilizamos mucho de los modelos del CIF y siempre considerando no solamente las estructuras físicas, sino también estas cómo van a estar influenciadas dentro de su actividad y participación, ¿no? Y así para que el paciente pues no solamente trabaje o sea independiente dentro de la sala de terapia, sino esta pueda ser definitivamente traspolada a su actividad diaria. Una vez que nosotros completamos las evaluaciones fisioterapéuticas con un adecuado raciocinio clínico
en donde podemos tener un análisis biomecánico con una explicación neurofisiológica adecuada, pues definitivamente vamos a tener un buen diagnóstico fisioterapéutico en el cual pues vamos a poder plantear mini metas por sesiones y estas mini metas definitivamente van a estar asociadas a las metas del equipo multidisciplinar. Y estas mini metas y metas pues definitivamente deben ser accesibles, realistas, que sean medibles en tiempo, que sean de todas maneras específicas a cada paciente para así pues definitivamente evitar que el paciente se frustre y pueda ver siempre sus logros. Una vez teniendo estas metas, pues definitivamente vamos a generar hipótesis de trabajos, las cuales vamos a probar mediante el tratamiento. Y estas, una vez que terminen, definitivamente vamos a pasar de nuevo a la evaluación y así seguir este circuito. Siempre debemos considerar que entre el paciente no va a ser siempre el mismo. El paciente que ingresa no va a salir en la misma condición. ¿Por qué? Porque cada paciente debe cambiar de sesión en sesión. Y así pues definitivamente se va a generar pues un cambio. El paciente que vino en el día 1 definitivamente va a ser un paciente distinto en el día 5 y así sucesivamente. Por eso es que justamente en el gráfico pues se observa pues que este círculo cerrado continúa su ciclo para que definitivamente podamos tener algo dinámico, un proceso dinámico y un proceso de aprendizaje. Bueno, este es un esquema de manejo del paciente con lesión medular. Por ejemplo, si tenemos un paciente que llega al consultorio o que llega al servicio y refiere, por ejemplo, que tiene dificultades para pasar de la silla hacia su cama, pues y tenemos las posibilidades de verlos o tal vez por medio de un video o si es que tenemos la posibilidad de ir hacia el lugar, pues definitivamente debemos observar cómo están esas habilidades y capacidades dentro de la misma actividad y cómo está pues definitivamente afectado su participación. Para eso pues definitivamente necesitamos recolectar datos dentro de la actividad, como también podemos traspolar la actividad, en este caso de traslado de silla a cama, lo podríamos traspolar de la silla a una tarima, que en este caso sería un ambiente más controlado para que podamos ver en un inicio cuáles son las necesidades del paciente. En esa etapa, pues vamos a generar una recolección de los datos sobre en este caso, el alineamiento, en este caso, cómo realizar las estrategias de movimiento, si es que existe de repente una mala posición del miembro superior, si existe debilidad, o de repente una influencia del tono muscular, o de repente presencia de heridas, o algo que impide que el paciente realice la actividad de una forma adecuada, pues vamos a poder, en este caso, evaluar y recolectar todos los datos. Una vez teniendo todos esos datos, se va a generar un análisis específico y una hipótesis referencial en donde vamos a de repente darle una explicación. Ejemplo, paciente que se intenta pasar, de repente el análisis biomecánico sale que el paciente pues no logra tener una buena activación del dorsal ancho y en este caso no hace un buen pivot para poder realizar el traslado de la silla hacia la tarima. Nosotros como terapeutas físicos debemos generar una hipótesis de referencia en donde, por ejemplo, podríamos poner solucionando o aumentando la fuerza o elasticidad a nivel del dorsal ancho, pues el paciente va a poder trasladarse de una manera más adecuada. Y así es donde seguimos el paso en donde vamos a plantear las mini metas del tratamiento y generar objetivos de trabajo. En donde pues definitivamente ya una vez obtenido todo eso se puede plantear recién una actividad. Siempre recordar que para plantear una actividad siempre se tiene que trabajar en función a la meta de trabajo, la meta de la sesión, para que así pues
tengamos un orden y una especificidad y podamos saber cuál sería un antes y un después para poder hacer una evaluación, una reevaluación post tratamiento. Bueno, como podemos ver en el video, es una paciente que tiene dificultad para realizar ese traslado justamente hacia su cama. Lo hemos hecho en un entorno controlado en donde tampoco logra realizar el traslado hacia la tarima y bueno, se le está dando una actividad más selectiva en donde queremos ver si es que la paciente tiene los recursos para poder realizar una elevación. Sin embargo, pues vemos que existen múltiples déficits, no solamente pues a nivel del componente del alineamiento, sino también a nivel de la fuerza muscular de los miembros superiores y un inadecuado traslado del peso para que pueda realizar la elevación, además de un inadecuado posicionamiento de los miembros superiores para poder realizar esa función. Entonces, esta recolección de los datos definitivamente ya me va a generar pues un análisis y yo voy a poder realizar hipótesis de tratamiento en donde pues se van a decidir mini metas por sesión y así plantear objetivos. Este es un ejemplo de los informes que realizamos en el servicio de terapia física funcional, en donde pues definitivamente observamos las distintas complicaciones del paciente y cuáles van a ser definitivamente las afecciones que vamos a presentar y de acuerdo a eso pues vamos a poder ir trabajando, ¿no? Vamos a ver pues cómo el paciente tiene su actitud postural, si es que qué otro tipo de complicaciones tiene el paciente, cómo va con respecto a su fuerza muscular, a la actividad funcional del mismo, si es que realiza locomoción, tipo con ayuda biomecánica, qué distancia, cómo lo hace. Y pues vamos a ver también las observaciones finales. Y definitivamente pues vamos a generar un planteamiento de. Este es un ejemplo adaptado del CIF-NDT en donde podemos ver pues cuáles son las dimensiones que trabajamos como terapeutas físicos, ¿no? O sea, donde vemos también parte de cómo los factores sociales, los factores individuales y las funciones motoras pues definitivamente van a influenciar en la terapia, en la elección de una actividad, en la elección de un plan de trabajo y definitivamente pues vamos a tener en cuenta de que la persona no solamente está dirigida por él, sino que también tenemos que ver a su entorno y el manejo va a ser con respecto a que la persona se pueda manejar en su medio para que así pueda tener una reinserción social. En la presente diapositiva vemos una escala de evaluación de March, específicamente para pacientes con lesiones medulares, llamada el WISI-2, en donde pues observamos la capacidad del paciente que tiene para realizar la marcha con o sin dispositivos en una distancia de 10 metros. Esta sería una de las evaluaciones objetivas que podríamos tomar como referencia para poder evaluar, por ejemplo, la capacidad de marcha. Bueno, dentro de los ejes de manejo fisioterapéutico, estos tres son los principales. Uno, la adquisición de los patrones de movimiento para la independencia funcional. Muchos de los pacientes esperan con ansias realizar bipedestación o marcha. Muchos de ellos todavía ni siquiera conocen cómo realizar un giro o poder sentarse al borde de la cama solos o poder trasladarse. Entonces, esos van a ser algunos de los ejes que debemos trabajar con los pacientes y otra de las metas para que así pues el paciente pueda ser lo más independiente posible y así pues pueda seguir adelante el mismo, ¿no? También otro de los ejes de trabajo es con respecto a la bipedestación terapéutica, considerar siempre el potencial funcional, el nivel de lesión, la capacidad que tiene cada paciente para poder realizar esta bipedestación. También ver la seguridad, si es que el paciente de repente, si es que va a realizar bipedestación
con soporte o va a realizar bipedestación solamente con una mesa de bipedestación o qué tipo de posición en la mesa de bipedestación solo necesita de repente un bipedestador anterior o qué tipo de bipedestador, el cual tenga como objetivo mejorar definitivamente los patrones de movimiento. Y por último tenemos el entrenamiento y la reeducación de marcha en los pacientes que son más funcionales, ¿no? Entonces, siempre tratemos de mantener un orden de trabajo para que podamos enfocarnos con cada paciente y así pues enseñarle al paciente lo que él realmente necesita. Bueno, este es un modelo de abordaje, es un ejemplo que por didáctica se ha dividido en 5 segmentos y pues podemos observar con respecto a la preparación, las activaciones específicas, la actividad funcional en sí, el enfriamiento y sobre todo el entrenamiento familiar. Pues definitivamente la preparación va a ir en función, uno, a la capacidad funcional de cada paciente, en donde no solamente vamos a ver el nivel de lesión, sino sobre todo el potencial de cada uno mismo. Podemos realizar preparaciones, por ejemplo, en la primera imagen, desde posturas bajas, donde podemos hacer una activación del core, por ejemplo, realizando actividades de alcance, o ya actividades un poco más complejas, por ejemplo en prono, que vemos en las dos imágenes posteriores, o estación, en donde vemos ya la activación de sí, de repente con una actividad de alcance funcional, de agarres, que va a permitir que el paciente pues definitivamente realice una actividad y una preparación adecuada, en donde pues definitivamente vayamos modulando y vayamos brindándole inputs sensoriales adecuados y así pues le llevemos a una ejecución de patrones de movimiento lo más cercano. Siempre es importante que las manos del terapeuta pues ayuden a brindar esa experiencia sensorial que va a generar pues definitivamente una retroalimentación positiva y va a generar pues mecanismos de neuroplasticidad positiva en donde va a generar un aprendizaje adecuado y va a brindarle pues definitivamente experiencias sensoriales adecuadas. Por ejemplo, podemos ver en el video donde se está realizando pues una actividad con la paciente, una paciente cuadri, en donde pues definitivamente brindando inputs sensoriales, brindando, en este caso, ajustes con puntos de referencia sensoriales, ya sea con los aditamentos o inputs, en este caso, que está brindando el mismo terapeuta, pues estamos tratando de organizar al paciente dentro de la postura de sedestación para pues que así logre tener un mejor ajuste. Por ejemplo, en las otras dos fotografías también podemos observar que el terapeuta no solamente va a ir trabajando colocando las manos para darle una información adecuada, sino ya cuando el paciente sea capaz de organizarse, pues ya él irá retirando las manos para que el paciente mismo logre realizar la actividad por sí solo, primero colocándose como un punto de referencia, luego ya retirándose él y dejando pues que el paciente pueda realizar actividades las cuales ya nos puede traspolar también al hogar, ¿no? Para que, pues de todas maneras, los pacientes con lesión medular, pues muchos de ellos al estar mucho tiempo, pues en este caso en inactividad o en estado de postración, pues definitivamente pierden condición física, pierden condición muscular, como ya hemos observado anteriormente. Pues de todas maneras necesitamos realizar programas de fortalecimiento en donde pues el paciente va a ir realizando actividades de forma progresiva que van a permitir a que justamente la musculatura residual pueda ganar un poco más de resistencia, de fuerza y bueno, no también potencia, porque desde ahí es donde el paciente pues va a poder realizar una actividad funcional
mucho más específico. Y observamos también dos actividades aparentemente que tienen la misma finalidad, el control del tronco, pero en distintos tipos de estructuras, en donde pues justamente buscamos esos ajustes posturales, sobre todo a nivel del eje axial, en donde pues el paciente logre tener un buen manejo de su centro de gravedad corporal y así poder pues definitivamente lograr una actividad funcional posterior, ya sea unas actividades. Una vez de brindada una información sensorial adecuada con puntos de referencia, por ejemplo, para ayudar a modular el tono, por ejemplo, tenemos que siempre enseñar o es importante que el paciente aprenda las actividades funcionales, ya que de esta forma el paciente va a poder observar y va a poder sentir que la rehabilitación está surtiendo efecto en el sentido en que va a lograr tener algo palpable, algo a la vista, algo medible y donde él también se pueda valer por sí solo. Por ejemplo, vemos en los 3 videos distintos tipos de cambios posturales, ya sea en lugares cortos, por ejemplo, cómo el paciente puede pasar a 4 puntos, cómo puede pasar de sedente hacia el prono, cómo puede pasar de sedente hacia lateral, etc. Pero no todos los pacientes tienen esa facilidad, pues, para realizar una actividad funcional por sí solo. Pues muchos de ellos, pues aún por la falta de experiencia o de repente por la interferencia que puede existir, por ejemplo, en el tono postural, en el tono muscular, en la presencia de hipertonías, espasticidad, pues definitivamente estos pacientes van a requerir el uso del manual del terapeuta, en donde van a trabajar en un ambiente controlado por él mismo, en este caso por el terapeuta, para que puedan tener una sensación de movimiento lo más cercano hacia lo típico. Por ejemplo, vemos en las imágenes con respecto a las transferencias de peso, de los puntos de apoyo y la activación de estos ajustes posturales, que luego me van a permitir una actividad funcional de alcance, de agarre, en donde el paciente con un adecuado punto de referencia, con una adecuada actividad del core, con una adecuada actividad de los ajustes posturales a nivel del eje axial, pues va a lograr realizar un alcance en el medio y así pues va a poder integrar todos sus sistemas para poder culminar. Sí. Es importante que sepamos en qué momento el paciente requiere nuestra ayuda y cuándo el terapeuta debe llegar y colocar las manos hasta que ya el paciente por sí. Bueno, ahora podemos ver también que dentro de las actividades funcionales no solamente pueden estar los cambios posturales o los agarres, alcances, sino también es muy importante enseñarle al paciente, por ejemplo, a trasladarse de la silla a una colchoneta. Muchos conocemos que muchos de nuestros pacientes no tienen recursos económicos necesarios de repente para poder mandarse a hacer una tarima o algo, entonces, y necesitan un lugar para realizar las actividades. Pues aquí se muestran los videos en donde podemos ver una forma de un traslado desde las sillas a la colchoneta y viceversa, ¿no? En el caso del segundo video también observamos otro tipo de traslado en donde el paciente es un paciente con una lesión más baja y puede realizar pues la actividad de 2 puntos. Entonces, tengamos en cuenta siempre la selección del paciente y de acuerdo a eso le vamos a enseñar la estrategia adecuada, ¿no? Por motivos de tiempo, pues definitivamente no podemos llegar a explicar totalmente todo el proceso del traslado o los tipos de traslado. Sin embargo, se están brindando algunas
Entonces, en la presente diapositiva vemos tres opciones. Cuando nosotros elegimos una mesa bipedestación, de repente en una posición prona o en la mesa bipedestación ya mirando hacia el frente desde supino y luego realizar la inclinación, o cuando elegimos de repente el uso de los soportes. Pues todo va a depender, uno, de las metas de trabajo de cada con el paciente, y también va a depender mucho de la capacidad funcional del mismo. Entonces, siempre tengamos en cuenta que debemos tratar pues de evitar riesgos mayores a los beneficios. Siempre debemos realizar un balance en donde el costo-beneficio siempre sea pues definitivamente a favor del paciente. Entonces, la bipedestación terapéutica debemos considerar pues primero las necesidades del paciente, cuáles van a ser las accesibilidades, si tal vez tenemos una mesa de bipedestación en el servicio o si de repente el paciente puede llegar a realizarse de forma, en este caso artesanal, su mesa de bipedestación, o si el paciente va a realizar una bipedestación ya de por sí con un soporte debido a su nivel de lesión. Entonces, nosotros debemos primero evaluar a nuestro paciente y de acuerdo a eso elegir pues el recurso. Muy bien. Como pueden observar, en este caso ya estamos hablando ya de la misma reeducación de la marcha, en donde pues definitivamente existen grupos musculares que ya lamentablemente por la lesión no han podido ser activos, pues ya los pacientes van a ser candidatos al uso de órtesis, ¿no? En este caso, en la primera imagen vemos un paciente con soportes de prueba o con extensoras de rodilla, disculpe. Entonces, en ya completada esa fase, pues definitivamente podemos realizar una evaluación conjunto con el equipo de rehabilitación, pues, y donde se ve, pues, si es que el paciente es candidato para tener una órtesis o no. Podemos ver distintos tipos de dispositivos. En la imagen inferior vemos también, en este caso, ya los soportes largos. En este caso es sin banda pélvica, con bastones, o también podemos ver OTPs que ya están con un apoyo anterior del andador. O bueno, pues en caso de pacientes más funcionales, pues definitivamente el entrenamiento con los bastones y por qué no, pues un entrenamiento a que ya el paciente pueda trabajar. Y vemos otro tipo de dispositivos. Este es un aparato largo o soportes largos o TPRC con banda pélvica. Y en este caso este paciente está realizando una marcha pendular con bastón. También podemos observar en la penúltima imagen un señor que igual realiza, en este caso, una marcha con andador. Definitivamente está en un proceso de reeducación en donde no solamente la reeducación pues debe ser en la misma marcha, sino podemos hacer, ya sabemos, como terapeutas físicos, pues que la reeducación de la marcha lo podemos hacer de distintas posturas funcionales, ¿no? Conociendo y siempre generando un buen análisis de movimiento, un adecuado razonamiento clínico que definitivamente pues va a permitir. Ya como última etapa de trabajo, siempre tras haber una carga mayor, pues conocemos que de todas maneras el requerimiento de trabajo pues va a ser mayor en el caso de los pacientes que recién estén iniciando su rehabilitación. Siempre es importante enseñarles a los pacientes rutinas de estiramientos, de ejercicios, que van a permitir pues que el paciente se vaya organizando y así pues pueda realizar pronto sus actividades sin presentar complicaciones, ¿no? Como el escándalo, ¿no? Y por último, vamos a hablar con respecto al entrenamiento de familiar.
definitivamente sin el familiar o el paciente involucrado, pues el proceso de rehabilitación definitivamente no va a ningún lado y es más seguro que vaya al fracaso. Por eso es que siempre debemos tener al tanto paciente como familiar involucrado y así pues elegir actividades que sean sencillas pero que sean significativas para el paciente y poder pues generar un cambio, ¿no? Definitivamente debemos tener consideraciones en los factores externos del paciente, los factores ambientales y así pues definitivamente elegir pues actividades. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de ayuda y bueno, en esta sesión educativa se ha visto de manera muy superficial el trabajo del terapeuta físico en el área de lesiones medulares y bueno, esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Bueno, y muchas gracias por su atención. Bueno, como pueden observar en las fotos finales, estos son pacientes que son hospitalizados, donde no solamente debemos trabajar pues el aspecto físico, sino también el aspecto lúdico, que al final eso es lo que hace la persona, la hace una persona en sí. Así que espero que esta sesión educativa, que aunque es superficial, ha sido por cuestiones de tiempo, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.